Saludo muy cordial, mis apreciados amigos. Gracias por sintonizar este programa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el conflicto cósmico. Vamos a hacer un repaso en unos momentos, pero antes de eso, debemos pedir la presencia del Señor en el estudio de su santa palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran privilegio nos concedes de llamarte Padre. Sabemos que cuando venimos a ti en fe, tú respondes nuestras oraciones. Y en estos momentos necesitamos tu sabiduría. Necesitamos que nos instruyas. Así que pedimos tu presencia por medio del Espíritu Santo y los ángeles. Ilumina nuestras mentes y abre nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad. Bendice a todos los que están viendo este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un repaso de nuestra sesión anterior para ubicarnos para el tema que vamos a estudiar en el día de hoy. El título del tema es El Cordero Inmolado. Haciendo un repaso, nos dimos cuenta que el propósito del plan de la salvación no es solo salvar al ser humano. El propósito del plan de salvación es vindicar el carácter de Dios ante el universo. Satanás ha lanzado acusaciones contra Dios y Dios tiene que exonerar su carácter. Dios tiene que justificarse ante el universo. Tiene que aclarar todas esas acusaciones que ha lanzado Satanás. Nos dimos cuenta en nuestro último estudio que el Señor Jesucristo creó a todos los seres humanos. Y por lo tanto Jesús es responsable por la existencia de todos los seres humanos. Ahora, Cristo no es responsable del pecado de los seres humanos. Es responsable de que nosotros existamos. Porque cuando creó a Adán y Eva, nos creó a nosotros porque nosotros descendemos de nuestros primeros padres. Nos dimos cuenta también en nuestro último estudio que la ley de Dios exige absoluta y completa perfección. No podemos desviarnos de la ley ni en el menor particular. La Biblia dice que la ley exige perfección absoluta. La Biblia nos dice también que si no le ofrecemos a la ley perfección absoluta, el resultado va a ser la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que la ley exige perfección absoluta. Y el que no le ofrece a la ley lo que la ley exige, la ley dice, tienes que morir. Ahora es importante reconocer que Dios tiene que cumplir su palabra. Si Dios dice, obedece perfectamente la ley y vive, está hablando en serio. Si Dios dice, desobedece la ley y el resultado es la muerte, Dios también está hablando en serio. Así que si no se le ofrece la perfección a la ley, Dios tiene que cumplir su palabra y el hombre tiene que morir. Si no fuese así, entonces Dios sería mentiroso en decir que la paga del pecado es muerte. El problema es que no hay un ser humano en este mundo que le pueda ofrecer a la ley lo que la ley exige. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, todos somos individuos que no le hemos ofrecido a la ley la perfección que la ley exige. Y por lo tanto, la ley dice, todos tienen que morir. Ahora, Satanás colocó un conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Les explico. Satanás le dijo a Dios, mira, si tú no castigas al hombre con la muerte por haber desobedecido la ley, entonces tú no eres justo, porque la justicia exige el castigo. Pero por el otro lado, si tú castigas al hombre con muerte, tú no eres amor ni eres misericordioso. ¿Cómo un Dios va a destruir a sus criaturas? Aparentemente había un conflicto entre la justicia de Dios que exigía la muerte del pecador y la misericordia de Dios que quería salvar al hombre de la muerte. El ser humano necesitaba a alguien que ayudara en esta deplorable situación. No había nadie dentro de la raza humana que pudiese ofrecerle a la ley lo que la ley exige. Por esa razón, la Biblia nos dice
que fue necesario que el Señor Jesucristo se encarnara como ser humano, que se hiciera carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, que se hiciera nuestro hermano, nuestro familiar cercano, para vivir en nuestro lugar una vida perfecta. Es decir, la vida que nos exige la ley a nosotros, la vivió Cristo Jesús en nuestro lugar. De tal manera que cualquier persona que reciba a Cristo como Salvador personal a través del arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe en Jesús, la vida perfecta de Jesús le es acreditada a su cuenta. Y entonces Dios no mira la vida nuestra, sino que mira la vida del Señor Jesucristo. Por eso fue que Jesús armó su carpa, por así decirlo, en este planeta. Vino al campamento del santuario para vivir una vida perfecta en lugar de todos nosotros, para tejer un manto de perfecta justicia que nos pudiera poner a nosotros la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Pero no era suficiente que Jesús tejiera un manto de justicia. No era suficiente que el Señor Jesucristo le ofreciera a la ley una vida perfecta en nuestro lugar, porque teníamos otro problema. Y ese otro problema es que nosotros hemos pecado y el pecado exige la muerte. Es decir, Jesús no solo tenía que vivir una vida perfecta para ofrecerle justicia perfecta a la ley, sino que Jesús también tenía que tomar el lugar de todos los seres humanos y sufrir la muerte por los pecados que han cometido todos los seres humanos. Es decir, Jesús tenía que venir no solo para vivir una vida perfecta, sino para morir por los pecados de todos los seres humanos. Y así es que Jesús se movió del campamento a donde vivió una vida perfecta para ofrecerle a la ley en nuestro lugar, al atrio a donde se encontraba el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo Jesús. Y vamos a encontrar un poco más adelante en nuestro estudio que el lavacro o la fuente que se encontraba inmediatamente antes de entrar al lugar santo del santuario representa la resurrección de Jesús. Debo repetir algo que mencioné en el último tema. Y es que la obra que hace Cristo en el campamento y la obra que hace en el atrio es para todos los seres humanos sin excepción. Cristo, por su vida perfecta y por su muerte por el pecado, hizo una provisión de salvación completa para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Quiero leer en 1 de Juan el capítulo 2 y el versículo 2. El hecho de que Jesús, cuando sufrió su muerte, lo hizo por todo ser humano que ha vivido en este mundo. El Señor Jesucristo compró la salvación. El Señor Jesucristo puso a su cuenta los pecados que se han cometido, que se están cometiendo y aún están por cometerse. En 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2 dice en cuanto a Jesús: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan está diciendo por los pecados de los creyentes, pero luego sigue diciendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La vida perfecta de Jesús la vivió para toda persona en el mundo. Su muerte en la cruz fue para toda persona en el mundo. Jesús no solo tuvo que vivir por nosotros, Jesús tuvo también que morir por nosotros. Vamos a examinar el aspecto de la muerte de Cristo en el altar del sacrificio del santuario. El altar representa la cruz. Empezamos en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Ya estudiamos la primera parte de esto en nuestro último tema, pero ahora vamos a completar el pensamiento. Hablando del Cordero Pascual, dice, el animal será sin defecto. Eso es lo que estudiamos la vez pasada. Jesús tenía que vivir una vida perfecta. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora viene el segundo aspecto. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, el cordero, después que el sacerdote se cercioraba que el cordero era sin defecto, entonces el cordero era sacrificado. Ahí tenemos representada la vida de Jesús y la muerte de Jesús como un cordero perfecto. Ahora, en Levítico el capítulo 17 y el versículo 11 nos dice algo muy interesante. Parece decir que cuando el sumo sacerdote venía al santuario y ofrecía el sacrificio, era el sacerdote el que estaba ofreciendo el sacrificio. Pero Levítico 17:11 dice algo muy interesante. Dice Dios, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjese que aquí Dios dice, yo he dado la víctima como sacrificio. El sacerdote en Israel traía la víctima, pero eso era un símbolo de que Jesús iba a ser la víctima entregada por Dios el Padre. En 2 Corintios 5 y el versículo 21 tenemos claramente revelado el hecho de que Jesús, cuando fue a la cruz, cargó los pecados de todos los seres humanos para que nosotros pudiésemos ser justos en Él. Dice en 2 Corintios 5:21, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, porque Jesús nunca pecó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Padre hizo pecado a Jesús, se los imputó, se los puso a su cuenta. No eran de Él, pero le fueron atribuidos. Nuevamente dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a encontrar que el Padre puso los pecados sobre Él. Y ahora fíjense cuál fue el propósito. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados le fueron imputados o acreditados a Jesús para que nosotros pudiésemos ser reconocidos como justos delante de Dios en Jesús. En Isaías el capítulo 53 y el versículo 3 al 6 encontramos otra vez claramente revelado el hecho de que el Señor Jesucristo tomó sobre sí los pecados de los seres humanos. Le fueron imputados, le fueron atribuidos, puestos a su cuenta. Todos los pecados de toda la raza humana fueron colocados sobre Él. Dice en Isaías 53 y el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Ahora escuchen esto. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense, Dios colocó los pecados sobre Él y entonces Jesús fue castigado por los pecados nuestros en nuestro lugar. Así que dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones.
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó los pecados sobre Jesús? Dice aquí, Jehová cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Jesús cargó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Los llevó a la cruz y murió por los pecados. Ahora, alguno pensará, entonces, si Jesús cargó los pecados de todos los seres humanos, entonces todos los seres humanos se van a salvar. La respuesta a esa pregunta es no. Y lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema, que se titula Abogado tenemos. Pero en este tema estamos hablando sobre el sacrificio de Cristo en el altar del sacrificio o en la cruz del Calvario. Ahora, quiero que notemos también Gálatas 3 y el versículo 13 y 14. El hecho de que Jesús cargó los pecados de todos los seres humanos. Dice en Gálatas 3, el versículo 13, lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, cuando leemos eso, muchos cristianos dicen, ve, la ley es mala porque la ley nos maldice. Entonces lo que hay que hacer es quitar la ley para entonces quitar. La maldición. Pero en realidad, pensando esto con seriedad, el problema no es con la ley. El problema es que la ley nos maldice o nos condena porque nosotros somos pecadores. Entonces no es la ley la que hay que quitar, sino hay que quitar el pecado para que entonces la ley no condene o la ley no maldiga. Les doy un ejemplo. Supongamos que yo estoy manejando mi automóvil, llego a un semáforo y me paso el semáforo en rojo, es decir, me como el semáforo. Y viene un policía y me para y me dice, señor, le voy a poner una multa porque usted se comió el semáforo en rojo. ¿Qué pensarían ustedes si yo le diría a ese policía, mire señor policía, la ley ahora me va a maldecir, yo voy a tener que pagar esta multa y yo no quiero pagar la multa? ¿Por qué no elimina usted esa ley? Elimina la ley para que yo no tenga que pagar la multa. ¿Les gustaría a ustedes que la policía dijera, está bien, yo voy a quitar la ley? Ustedes saben que si hiciera eso, la ley sería burlada. El problema no es quitar la ley. El problema es eliminar el pecado o eliminar la transgresión de la ley. Así que cuando dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no significa deshacerse de la ley, sino deshacerse de la maldición de la ley por causa del pecado de la raza humana. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es que Cristo nos redimió o nos salvó